días, amada familia. Gloria al Señor que nos permite un domingo más poder reunirnos en nuestra celebración virtual local que hemos estado viniendo haciendo durante hace un tiempo largo. Esperemos que podamos conectarnos. Vamos a verificar si estamos en línea. ¿Sí estamos en línea? Sí. Bueno, amados hermanos, esperamos que ustedes estén en casa dispuestos a escuchar la palabra del Señor, dispuestos a alabarlo, dispuestos a recibir de su gracia a través de su palabra y su exposición. Ahí en casa, yo les pido que tengan la mejor disposición con sus hijos, con su esposo, con su familia, o si usted está solo ahí en casa, tenga la disposición para orar y para iniciar este tiempo de alabanza y de adoración a nuestro Dios, recordando y esperando que podamos reunirnos una vez más, que podamos estar juntos en nuestra iglesia local, su palabra es verdad, y que podamos abrazarnos, que podamos vernos y que podamos cumplir ese mandato que ha establecido el Señor en sus escrituras, que es no dejarse de congregarse. Amado Padre, te damos toda la gloria, Señor, porque en tu misericordia, Señor, te ha placido poder darnos un día más de vida, poder darnos una oportunidad más, Señor, para contemplar tu grandeza, para contemplar tu poder, para contemplar tu obra, Señor, para reconocer que tú eres el Señor. Qué preciso, Señor, este día, el día domingo, el día del Señor, donde nosotros podemos recordar, Señor, tu gracia, tu obra, Señor, tu sacrificio en la cruz, donde podemos recordar, Señor, a través de los cánticos, de la alabanza, tus maravillas, tus obras, Señor, y que podamos estar atentos, nuestro corazón receptivo, nuestros oídos receptivos, Señor, para la exposición de tu palabra, amado Padre. Nosotros nos disponemos en estos momentos, Señor, disponemos nuestro corazón, apartamos este tiempo, Señor, para presentarlo delante de ti, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, desde principio a fin, tenga el sello, Señor, de tu gloria, amado Padre. A ti te damos toda la gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno es poder estar dispuesto para alabar a nuestro Dios. Y vamos a empezar, amados hermanos, entonando esta canción que todos conocemos, titulada Por encima del sol. Miles de páginas
cambiando una nueva creación, la más profunda aflicción, luego se vuelve una nueva canción, cuando destello yo puedo ver de la gloria de Dios. Quiero fijar en todo mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo, puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas firmes caminar cuando puedo ver por encima del sol. Por encima del sol. Desde arriba el Señor puede contemplar todas las cosas mejor que nosotros. Y es por eso que debemos descansar en su voluntad. Es por eso que debemos descansar en todo aquello que nos sucede. Porque el Señor es más sabio, porque el Señor conoce más, mejor que nosotros todas las situaciones. Y así como lo dice su palabra, sus caminos y sus pensamientos son más altos que los de nosotros. De esa misma manera, amados hermanos, con toda reverencia, cantemos la ciudad de Dios. Esa ciudad donde anhelamos estar. Esa ciudad donde no habrá más pecado. Donde la muerte no tendrá lugar en nuestra vida. Y donde por la eternidad estaremos juntos con nuestro Señor. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que la presencia del Señor por en medio de los hombres que salvó.
recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. Ya no hay llanto ni dolor, no hay más pruebas ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. He aquí que la presencia del Señor, por en medio de los hombres Él salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Es esa ciudad, así como lo decía la canción, donde no habrá más llanto, donde no habrá más dolor, donde la muerte solo será un recuerdo, la memoria de la redención en Cristo. En esa ciudad donde podemos habitar con nuestro Señor, en esa ciudad donde podemos estar junto a Él, donde podemos habitar su pueblo, nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios eternamente. Qué gran esperanza es para nosotros, que aún después de la consecuencia del pecado, que es la muerte, reconocemos que el Señor ha muerto y resucitado por nosotros y que por su misericordia tenemos una morada eterna con Él. Amado Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Y gracias, Señor, por darnos esperanza a través de Cristo. Te damos toda la gloria a ti, Señor, porque solo tú te la mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno es alabar al Señor. Y qué bueno es que cada una de nuestras alabanzas, así como yo lo decía en la enseñanza del miércoles, puede glorificar su santo nombre. Como de principio a fin, todo lo que hacemos en nuestra iglesia local tiene el sello de la gloria del Señor. Y anhelamos que eso permanezca en medio de nosotros, amados hermanos. Que la gracia del Señor pueda habitar en medio de nosotros. Que la gracia del Señor pueda habitar en medio de nuestras debilidades para que nosotros podamos glorificarlo a Él. Le damos muchas gracias, amados hermanos, al Señor, porque nos ha permitido seguir con vida, nos ha permitido seguir con ese deseo de servirle en la casa del Señor. Y hoy, un día domingo, pues nos disponemos para glorificarlo a Él, para escuchar su palabra. Siempre poder agradecerle, amados hermanos, por su sintonía en nuestra plataforma en Facebook, por conectarse los miércoles, por estar pendiente a cada una de las actividades que se realizan en nuestra iglesia. Anhelamos, así como les decimos siempre, poder estar nuevamente en nuestra iglesia local y reunirnos. En todo caso, vamos a continuar con nuestras transmisiones, aún si nos permiten poder estar en nuestra iglesia local. Vamos a continuar con nuestras emisiones, transmisiones de nuestra celebración de los miércoles de oración, nuestra celebración los domingos. Y anhelamos, amados hermanos, que esto sea de bendición también para sus vidas, para que su alma sea fortalecida. Así como lo anunció el pastor Pedro el día de ayer en nuestro grupo de WhatsApp, hoy tiene el privilegio mi amado Gilberto, de poder llevar la palabra del Señor. Y anhelamos que el Señor pueda bendecirlo y pueda darle su gracia para que su palabra pueda ser expuesta fielmente. Así que les pido, amados hermanos, que ahí en casa ustedes puedan disponer sus corazones, puedan disponer y tener una buena actitud para recibir esta palabra. Amén. Gracias, mi hermano. Bueno, buenos días, mis amados hermanos. De verdad que es un gozo estar aquí con ustedes.
es muy extraño, ¿verdad? Que es muy extraño, pero la providencia en el sentido del formato, pero la providencia del Señor es maravillosa y de verdad que Él hace como quiere. Entonces, me agrada saludarlos a través de este medio. Me siento un poco extraño, se lo confieso, es la primera vez que lo hago de esta forma, pero el Señor es bueno y misericordioso y yo sé que Él nos ayuda en medio de todo esto. Amados hermanos, luego de haberlos saludados, me gustaría decirles que vamos a introducirnos en una serie de sermones, o vamos a dar inicio a una serie de sermones basados en el extraordinario capítulo del Evangelio de Juan. El extraordinario capítulo 14 del Evangelio de Juan. Pidiéndole, amados hermanos, con sinceridad, sobre todo al Señor, que nos regale mucha sabiduría, o la sabiduría necesaria para el entendimiento y la iluminación de cada palabra que Cristo menciona en este pasaje. Que el Señor nos ilumine, amados hermanos, porque es un pasaje, un capítulo completamente extraordinario, lleno de grandes verdades, los cuales nosotros podemos hacer uso de ellas. Por otra parte, esta es una serie que he denominado por su contexto de esta forma: un mensaje de consuelo para corazones atribulados. Repito, el título de la serie, si de pronto me colaboran, no sé, mi hermano Edward siempre escribe allí, o cualquier hermano que pueda anotar allí en Facebook a través de un mensaje, se llama así, básicamente un mensaje de consuelo para corazones atribulados. Entonces, podrán notar ustedes, por el título de esta serie, que hace referencia a dar consuelo a alguien que está pasando por una situación, muy complicada. Este es el énfasis. Como cuando usted le da consuelo a un amigo por este amigo estar atravesando por un mal momento, una situación muy difícil. A esto hace referencia el título de la serie. Y amados hermanos, guardando la proporción como tal, realmente este es el mensaje del Evangelio. Son las buenas nuevas, el Evangelio son las buenas nuevas de parte de Dios para personas que están en una situación complicada. Es decir, en un estado de muerte espiritual. Ese es el glorioso Evangelio. Ahora, antes de entrar en la exposición concreta del texto del capítulo 14, versículos 1 y 3, necesitamos entender el trasfondo de lo que estaba sucediendo allá. Es decir, necesitamos, amados hermanos, transportarnos, necesitamos trasladarnos hasta la audiencia original del texto, los receptores originales. ¿Qué estaban viviendo ellos en ese momento? Para esto es necesario visualizar el pasaje inmediatamente anterior. Si yo les hablo ahorita del capítulo 14, ¿cuál vendría siendo el pasaje inmediatamente anterior? El capítulo 13 del mismo Evangelio, del Evangelio de Juan. Les voy a pedir allí, tengan sus Biblias en sus manos. Eso es algo que no lo puedo supervisar desde aquí pero encarecidamente, amados hermanos, sean como los de Berea. Miren todo lo que yo les voy a decir para que ustedes verifiquen si realmente eso es lo que dice la Escritura. Entonces, capítulo 13 del Evangelio de Juan, versículos 1 y 2. Acá comienza el contexto de nuestro texto. Dice, versículo 13: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Amados hermanos, allí comienza el contexto de
nuestro texto. Voy a parafrasear lo que estaba sucediendo allí. Hacemos un recorrido completo. Cristo se encuentra en el aposento alto, en esa casa con una habitación arriba, el aposento alto. Allí Cristo se encuentra reunido con sus discípulos. El Señor se estaba preparando allí para celebrar la Pascua con sus discípulos, porque Jesús sabía que su hora había llegado. Al día siguiente iba a hacer la cruz, la crucifixión. En ese sentido, ese día era un día jueves, al día siguiente era viernes, iba a hacer la cruz. Y ya el Señor, momentos antes, mis amados hermanos, les había hablado a los que no les pertenecían. En este momento Él iba a hablar a los que le pertenecían, a los suyos. Por otra parte, ya Satanás tenía el corazón de Judas completamente controlado. Y además que su corazón, el de Judas, estaba corrompido. Entonces Cristo comienza a preparar a sus discípulos y les muestra lo que iba a suceder. ¿Qué iba a suceder? Él iba a partir de este mundo al Padre. Él iba a partir de este mundo al Padre. Una y otra vez Él comienza a decirles que iba a partir. Esa palabra se repite mucho. Y sus discípulos consternados comienzan a turbarse o a preocuparse o a angustiarse. ¿Pero por qué razón? Bueno, básicamente porque su guía, su mentor, su consolador, su maestro, su pastor, su Señor los iba a dejar. Básicamente por eso, el Señor había compartido con ellos un ministerio de consuelo, un ministerio de guía, un ministerio de enseñanza, y Él les dice, es necesario que yo parta. ¿Por qué les dice esto? Versículo 33, miremos y confirmemos que esto sea así. Versículo 33 del capítulo 13. Busquen en sus Biblias allí. Dice así: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como le dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. No podéis ir. Entonces Jesús los prepara y comienza capacitando su corazón para que ellos se amen unos a otros. El Señor comienza lavando sus pies y le comienza enseñando que era necesario que el discípulo debe lavarle los pies a sus hermanos, debe servirle extraordinariamente. Él comienza diciéndole que el amor vertical y el amor horizontal los iba a sostener. Pero aún así, amados hermanos, sus pensamientos seguían atribulados, cansados, cargados, confusos por las palabras mismas del Señor Jesucristo. Y esto también es evidente en el versículo 36. Voy a parafrasear un poco. Simplemente Pedro le dice al Señor: Señor, ¿a dónde vas? Le pregunta: dinos a dónde vas para seguirte. En pocas palabras, Pedro le dice: Señor, mira, ya sé que tú vas a partir, ya no lo has dicho, pero si tú nos dices a dónde vas, el intrépido Pedro, como siempre, dándole unas soluciones a los casos de una manera fabulosa, él le dice: Señor, mira, nos basta que tú nos digas a dónde vas y nosotros te vamos a seguir. Dinos simplemente dónde vas y te seguiremos. Y la palabra del Señor obviamente le dijo: Pedro, a donde yo voy ustedes no me podrán seguir ahora, mas me seguirán después. ¿Estamos allí? Luego Pedro nuevamente le dice: no, mira, Señor, tú no entiendes, parafraseando, yo voy a estar dispuesto a dar mi vida por ti. Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Wow. Estaban confusos, que no sabían lo que decían. Ese es el contexto, amados hermanos. Los discípulos estaban confundidos, atribulados, cargados. Y por esta razón, sabiendo el Señor que sus corazones estaban de esta manera, el Señor les regala y nos regala estas palabras que siguen a continuación. Por eso he querido denominar este sermón como: no se turbe vuestro corazón. Repito,
no se turbe vuestro corazón. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí, o bueno, ya las tenemos abiertas. Vamos solamente a buscar el capítulo 14 del mismo Evangelio de Juan, versículos 1 y 3, y vamos a leer la palabra del Señor. Dice capítulo 14, versículos 1 y 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amados hermanos, vamos a orar. Amado Padre, acabamos de leer un texto extraordinariamente maravilloso. Solo te pedimos, Señor, que tú tomes control de esta boca que se va a dirigir a sus hermanos. Señor, te pedimos que nos ilumines, Señor, para el entendimiento de tu palabra ya revelada. Ahora, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, aplícala a nuestros corazones, Señor. Sé lo débil que soy, Señor. Ayúdame para exponer tu palabra, Señor. Ayuda a mis hermanos para entender. Glorifícate, Señor, en medio de tu pueblo, Señor. Glorifica tu palabra en el nombre de Cristo. Amén. Amados hermanos, de acuerdo a la lectura de nuestro texto, podríamos dividir este sermón en 3 puntos principales. Pero lo vamos a hacer de acuerdo a la declaración del título. ¿Cómo es el título del texto, del sermón? No se turbe vuestro corazón. Ahora, si le preguntamos ese título, ¿por qué no se debe turbar nuestro corazón? Acá está la respuesta. Primer punto y primera respuesta: por la fidelidad del Señor. Segundo, por la promesa del Señor. Y tercero, por el regreso del Señor. ¿Estamos allí? Entonces, vamos a comenzar con el primer punto. ¿Por qué no se debe turbar nuestro corazón? Por la fidelidad del Señor. Capítulo 14, versículo 1. Dice el Señor: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Notemos, mis hermanos, entonces que comienza diciendo un mandato que imperativo. No es una sugerencia. No, el Señor no dice, si ustedes desean, no se turben. No, Él dice, no se turbe vuestro corazón. Y miremos lo que conlleva a no turbarse por la fidelidad del Señor. Vamos a mirar eso. Ahora, antes de entrar allí, ¿por qué Cristo a sus discípulos les mencionó esta palabra? Turbarse. ¿Qué quiere decir la palabra turbarse? ¿Por qué les dijo no se turbe? ¿Por qué no utilizó otra palabra? ¿Se refiere solamente acaso a un sentimiento de tristeza nada más? Pues no. La palabra turbarse acá en este pasaje en el griego es la palabra tarazo, que indica, y esto es lo que indica o hace referencia a estar perturbado o caracterizado por una constante angustia, peligro o necesidad, o estar afligido en gran manera por algo. Esta última noción del concepto de tarazo o turbarse es la que aplica por el contexto a nuestro texto. Estar afligido en gran manera por algo. Esta misma palabra la podemos encontrar en Mateo capítulo 2, versículo 3. No vayan allí, solo les voy a decir lo que indica. Dice que Herodes recibe la noticia de que el rey había nacido, y allí menciona esa palabra, y se turbó. Se turbó. Es decir, Herodes se turba o se angustia en gran manera por la llegada del rey. Y mira el contraste aquí. Herodes se turba y se angustia por la llegada del rey. Y los discípulos se turban por su partida. Es la misma angustia. Esto nos da luz para ver lo que el Señor le quiso transmitir a sus discípulos. El trasfondo de la palabra entonces es un sentimiento, amados hermanos, de aflicción, pero de aflicción
profunda de acuerdo al contexto. Ahora, eso es malo de ninguna manera. El Señor Jesucristo sintió eso. Igualmente, allá un poco atrás, en Juan, pero no me voy a adelantar. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo se ve reflejado esta palabra turbarse en nuestro tiempo actual? Cuando usted prende el televisor, ahora que estamos en tiempos de la pandemia, y prende esas noticias, ve las noticias, usted observa a personas hablando por la pandemia que se ven turbadas, ¿no?, en sus corazones. O mayor aún, cuando cada vez que presentaban las cifras de cuántos contagios iban, tendíamos nosotros a decir: oh Señor, ¿qué está pasando? A angustiarnos por la manera, o en estos momentos también, por la manera en que están sucediendo las cosas. Ese es como el trasfondo de la palabra turbarse. Pero como les decía ahorita, es pecado estar así, es pecado sentirse afligido en gran manera, no necesariamente. ¿Por qué? Porque el Señor sintió esta misma experiencia de estar turbado, pero nunca desconfió. Y allí está, que eso raya, esa grande aflicción puede rayar con la desconfianza. Miremos por qué a dónde el Señor estuvo turbado y nunca desconfió. Juan 12:27 dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. ¿Acaso él dirá eso? No. Miren lo que dice: mas para esto he llegado a esta hora. ¿Se turbó? Sí. ¿Desconfió? Nunca, jamás desconfió. Entonces, esos pensamientos de una aflicción muy profunda pueden llevar a la desconfianza. ¿No es cierto que nosotros experimentamos eso en ciertas ocasiones o en muchas ocasiones en nuestra vida? Tendemos a pensar que Dios se murió, como le dijo la esposa de Martín Lutero una vez: estoy de luto porque te veo tan triste que creo que Dios se murió. Y eso es lo que pasa allí. Entonces eso raya con la desconfianza. O sea que tenemos que tener cuidado en esos momentos. Puede ser un peso, como dice el escritor de Hebreos, despojado de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces, ese era el estado, amados hermanos, de los discípulos. El Señor en su omnisciencia lo sabía. Ellos estaban turbados, ellos estaban angustiados, sin esperanza, y el Señor les dice: no estén así, no estén así. Creo que la transmisión, está haciendo algo como eso. Pero bueno, ahí me seguirán escuchando la voz. De pronto, si hay algún problema, o si no hay ningún problema. ¿No? Sigue bien, ok, perdón, yo fui el que vi aquí el reflejo, pero está bien. Ya confirmado, está bien, mis amados hermanos, no se turbe vuestro corazón. Entonces, y el Señor les dice: no estén así. ¿Qué les dice el Señor? Dios es fiel. Esa es la palabra que traduce la NBI, Nueva Versión Internacional. Crean en Dios. Lo traduce como: confían en Dios, confíen también en mí. Dios es fiel. Ahora miren bien lo que está sucediendo acá. El Señor les dice: no se turben, es decir, no hagan esto. Y qué bueno, porque la Escritura nunca te deja allí, o sea, nunca te dice no hagas esto y te deja allí solamente, listo, ya no sé qué hacer, ahora qué hago. No, la Escritura te enseña qué es lo que debes hacer. El Señor les dice: no hagan esto, es decir, que no se turben en sus corazones, mas hagan esto. ¿Qué les dice? Crean en Dios, confíen en Dios. Y esto revela la deidad de Cristo. Cristo se está equiparando con el Padre. Cristo les dice: crean en Dios, confíen también en mí. Ningún hombre en este mundo ha dicho con tanta veracidad esas palabras, y lo ha demostrado de esa forma. Cristo lo hizo. Más adelante le iba a decir: el Padre y yo uno somos, cuando Felipe le dice: muéstranos al Padre. En otras palabras, el Señor les dice: solo les demando que confíen en Dios. Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel. Incluso lo que iba a suceder al día siguiente era parte de la fidelidad de Dios. ¿Qué iba a suceder? La cruz de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección de entre los muertos. Amados hermanos, esto tiene muchas implicaciones, bastante. Pero aquí están
algunas de ellas. Decía un predicador: la angustia del corazón es acallada por la fe en el Señor. La angustia del corazón es acallada por la fe en el Señor. Qué gran verdad. Pero miremos algunas implicaciones o aplicaciones de lo que esto trata. Primero, las aflicciones son constantes, pero Dios es fiel. El mundo trae muchas angustias, pero Dios es fiel. Tu propio pecado te tiene agobiado, sí, pero Dios es fiel. El COVID sigue avanzando, pero Dios sigue siendo fiel. Miren lo maravilloso que es. Y miren cómo el salmista lo dice en estas palabras: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque ¿qué? Tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden el aliento que yo requiero. Ese se traduce, amados hermanos: Dios es fiel en medio de cada circunstancia. Quisiera leerles un comentario maravilloso de Matthew Henry acerca de este pasaje, o acerca de esta porción. Dice Matthew Henry: por más que el prójimo esté abrumado por las penas de esta época actual, vosotros no estéis así. Los discípulos de Cristo deben mantener su mente en paz, más que el prójimo, cuando todo lo demás está turbado. He aquí el remedio contra este trastorno de la mente. ¿Cuál es, Matthew? Cree. En medio de todas las circunstancias que tú consideras negativas, Dios es fiel. Pero ahora, ¿en qué sentido Dios es fiel? Que ese concepto no quede en el abstracto. ¿Sabes en qué? ¿Sabes en qué sentido Dios es fiel? Y eso debe de bastarnos. En cumplir su palabra. Dios es fiel en cumplir su palabra, y eso nos basta para que no se turben nuestros corazones. Vamos, hermanos, un ejemplo en nuestra vida de este texto también sería lo que estamos viviendo, la pandemia, el COVID. Es evidente, primeramente, que es un mal, es una realidad. Este mal existe en nuestro tiempo. Vivimos en medio y somos testigos de una gran pandemia. Y a lo mejor estamos escuchando lo rápido que avanza y todas las muertes lamentables que se están presentando. Y por esto nuestro espíritu de conservación se activa, y eso es normal. No queremos que nada nos pase. Pero si nos consternamos, si nos angustiamos, si vivimos nuestra vida centrada en el temor al COVID, de tal manera como lo hace el mundo, esto evidencia, amados hermanos, una falta de confianza en Dios, quien es el que controla todas las cosas, incluyendo al COVID. Como dice el pastor Miguel Núñez, y hago eco de sus palabras: el COVID no gobierna mi vida. Dios gobierna mi vida. ¿Cuál debe ser la posición entonces del creyente en medio de esto? Creer. Sencillo, creer, confiar. A paz nos llamó el Señor. Esto, entre paréntesis, esto implica obviamente tomar todas las medidas necesarias y cuidados establecidos. Eso implica eso, por amor, por la preeminencia del amor. Pero por encima de todo, creer, confiar en Dios. Cristo es mayor que cualquier enfermedad. Cristo es mayor que todo. Es más, Él sostiene el universo por la palabra de su poder. Hebreos 1:3. Creer en Dios. Él es soberano. Entonces sigamos preguntándole al texto: ¿por qué no debería turbarse el corazón de sus discípulos en ese momento? Y esto nos da entrada a nuestro segundo punto, que dice: por la promesa del Señor. Por la promesa del Señor. Versículo 2, allí mismo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora este segundo punto,
¿Qué quiso decir el Señor, amados hermanos? Si usted es un lector consciente de la Biblia, usted va a decir, ¿qué quiso decir el Señor con la casa de mi Padre? ¿Qué es eso? ¿Qué es la casa de mi Padre? Porque el Señor les dijo, en la casa de mi Padre. ¿Qué indica esa palabra, la casa del Padre? ¿Cuál es la casa del Padre? Bueno, me gustaría decirle primero qué no es, por la misma escritura. Es decir, ¿a qué no hace referencia la casa del Padre en este texto? Y básicamente no hace referencia al templo, al mismo templo que construyó Salomón, que fue reconstruido. No era el templo, porque en Mateo 24 se dice que el templo iba a desaparecer. Después de 70 años de esa profecía se cumplió. Entonces, ¿qué indica la casa de mi Padre? Para ello los voy a invitar a abrir sus Biblias a Hebreos capítulo 9, versículos 23 al 25. Repito la cita. Hebreos capítulo 9, versículos del 23 al 25. Creo que ya debemos estar allí. Dice así: fue necesario, vamos a leerlo, perdón, de nuevo, hay una coma. Voy a leerlo con una entonación más fuerte porque este pasaje es maravilloso, igual que cualquier otro. Mire, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque nuestro Cristo, presten atención aquí, porque nuestro Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Todo el templo iba a ser figura del verdadero, sino que entró Cristo ¿a dónde? ¿Al templo hecho de manos? No, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Dónde entró Cristo? Mis amados hermanos, ¿cuál es la casa del Padre que le está mencionando? El cielo mismo, la presencia de Dios, el trono de Dios, donde ningún hombre podría hacer eso. Solo Cristo lo pudo hacer porque Él es el verdadero Dios. Y este grandioso, mis amados hermanos, la casa del Padre, que Cristo hace referencia en el cielo, decíamos, es la morada de Dios, es donde habita Dios. Pero Él no solo dice que iba a la casa del Padre, sino que dice que allí se encuentran muchas moradas. Y esto indica la misericordia de Dios sobre muchas personas para salvación. La Biblia dice que Él se deleita en salvar, Dios ama en salvar. Pero Él añade además esta promesa tan maravillosa. Lo que sigue: voy pues a preparar lugar para vosotros. Qué promesa tan extraordinaria. Cristo iba a entrar a los cielos, como efectivamente lo hizo, a la presencia de Dios por el sacrificio expiatorio en la cruz, para preparar un lugar. Una mayor ilustración, amados hermanos, la vamos a encontrar en el Salmo. En el Salmo 24:7. Cristo entrando a la morada del Padre triunfando. Miren lo que dice el Salmo 24:7. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Y alzaos, oh puertas, es una invitación, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Alguien pregunta, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Vuelven y pregunta, ¿quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Es Cristo el Señor, el Rey de la Gloria. Esta es la escena, entrando a los cielos triunfante a la casa del Padre por su obediencia. Y promete preparar un lugar para los discípulos, y para todos, a todos los que le pertenecemos. Por el sacrificio, amados hermanos, por el sacrificio exclusivamente, solo Cristo, de la cruz. Ahora tenemos un hogar. Pero antes de dar esta aplicación,
quiero hacerle una advertencia. Cuando usted piense en el cielo y piense en las moradas eternas, no piense en las calles de oro. Lo hermoso allí, eso es algo figurativo, pero el cielo es el cielo, amados hermanos, porque Cristo está allí. Porque usted va a vivir en la presencia de Cristo eternamente y para siempre. Por eso es el cielo, no por las moradas que muchos hacen ver y que voy al cielo porque ya me está esperando una casa de oro. No, de ninguna manera. El cielo es el cielo porque Cristo mora allí y por su presencia. Ahora sí vamos a una aplicación o cómo vemos esto en nuestras vidas de que no teníamos o que ahora tenemos un hogar, perdón. ¿Qué implica esto que ahora tenemos un hogar? Amados hermanos, si hay algo que siempre llena mi corazón de tristeza, y se lo confieso con toda la sinceridad del mundo, abriéndoles mi corazón, es una publicidad, una propaganda que la vemos casi todas las noches. Casi todas las noches, si usted está en el noticiero de las 7, o antes o después, aparece esa publicidad del bienestar familiar, titulada Los niños buscan su hogar. Allí aparecen varios niños manifestando que no tienen un hogar, que si conoces de su barrio, que si tú sabes de alguien que los conozca, ellos dicen, quiero tener un hogar. Aunque a pesar de todo esto, el Señor tiene cuidado de ellos. La Escritura enseña que el Señor tiene cuidado de los huérfanos, de las viudas. Pero invade mi corazón de tristeza porque es por causa del pecado que vemos todos esos niños allí abandonados. Y esa imagen llega a mi mente porque en otro tiempo, amados hermanos, sin Cristo, espiritualmente hablando, estábamos como ovejas que no tienen pastor, como ovejas sin pastor, que no tenían pastor, como hijos que no tenían padre, como niños que no tenían un hogar. Y escuchar estas palabras del único que te puede dar un hogar celestial y sacarte de la orfandad espiritual en la cual te encuentras por causa del pecado, cuando dice en la casa de mi padre muchas moradas hay, eso debe quitar toda angustia del corazón. Como decía una anciana, cuando lo único que tenía para desayunar era una porción de pan pequeña y vieja, ¿qué importa? Tengo a esto y también tengo a Cristo. Y ahora podemos decir esta doxología: bendito sea el Señor, que aunque no mereciendo nada, nos dio todo. Nos dio todo. Esta alabanza la podemos cantar con todo nuestro corazón. Pero el Señor no solo dijo que iba a preparar lugar, sino que añadió las siguientes palabras. Y esto da pie para nuestro tercer y último encabezado: no se turbe vuestro corazón por el regreso del Señor. Sigue diciendo el Señor a sus discípulos: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, el Señor acá en estas palabras de consolación añade un sentido que es necesario su partida en este momento. Si me fuere, es necesario que me vaya. ¿Pero por qué? ¿Por qué, Señor? Porque si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo. Esto aún sigue siendo maravilloso. Él vendrá. El Señor simplemente no se fue y dice que va a preparar un lugar, sino que vendrá. Y como les decía ahorita, vendrá y buscará a su iglesia. Esto es escatológico, esto es futuro, esto es segunda venida. Y el Señor dice: no solo voy a preparar lugar, sino que si yo me fuere, es necesario que yo entre a la presencia del Padre por causa del sacrificio en la cruz y prepare lugar, pero es necesario que vaya para volver otra vez y tomar a mí mismo la iglesia. Este mismo Jesús, dice Hechos 1:11, este mismo Jesús que se ha ido o que ha sido tomado de vosotros al cielo, eso le decían los ángeles a los discípulos, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amados hermanos, en un abrir y cerrar de ojos,
la final trompeta, el Señor regresará. Ese es nuestro anhelo, el regreso del Señor. La iglesia espera el regreso de Cristo para estar eternamente con Cristo. ¿Usted se imagina el gozo de estar eternamente con Cristo? Los discípulos sintieron esa aflicción y básicamente porque ellos habían compartido todo con el Señor y me imagino que no tenían temor a nada. Ellos se sentían fuertes, cada duda el Señor estaba allí consolándolos y iba a partir. Pero cuando estemos eternamente con el Rey de la Gloria, eso va a ser maravilloso. Eso debe llenar nuestros corazones de consuelo. ¿Qué palabras de mayor consuelo para corazones turbados, afligidos y preocupados? Amados hermanos, es una gran, pero gran realidad que todos nosotros, como creyentes, desde este lado de la eternidad, luchamos con los pensamientos que turban nuestro corazón. Si alguien dice que no, de verdad que debe examinar bien, porque todos luchamos con esto. Es una realidad, nuestro pecado nos conlleva a que nos turbemos de esta manera, desconfiemos. Es lamentable. ¿Cuál es tu mayor preocupación en estos momentos? ¿Qué está turbando tu corazón? ¿Cuál es tu mayor angustia? Para muchos, el COVID, espíritu de conservación, para otros, cualquier otra enfermedad, o una situación económica, el desempleo. Pero hay algo que intenta turbar nuestro corazón y la aflicción llega, pero con ella también quiere llegar la desconfianza y la duda. El Señor te invita, y es un imperativo, a que creas, a que confíes en Él. Y saben que, mis amados hermanos, los discípulos más adelante iban a aprender bien esta lección de no turbarse y confiar en el Señor. Y solo hay que mirar la manera en que murieron los mártires. Por ejemplo, el mismo Pedro que cobardemente había negado al Señor, ese mismo muy valientemente había dicho: no me crucifiquen como mi Señor, no soy digno de eso. ¿Está bien? Voy a la muerte. Sí, la recibo por causa del Evangelio, pero crucifíquenme boca abajo. Eso es valentía. Eso es tener la mente puesta en la eternidad. Como decía la canción, la muerte es solo una memoria de nuestra redención. Esteban confió en el Señor en medio de la angustia. Hechos 7 dice que Esteban, lleno del Espíritu, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y aquí vio el cumplimiento del Señor diciendo: voy al cielo, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre entrado a la diestra de Dios. Eso es poder. Luego fue apedreado y fue muerto, y ascendió inmediatamente a la presencia de Dios, porque esa es la maravillosa promesa que tenemos. Como decía Pablo, es preferible partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por causa de la iglesia prefiero quedarme en estos momentos. Si alguno tiene una razón para estar turbado, si hay alguien que tiene una razón para estar turbado, ¿saben quién es? Es la persona sin Cristo. Sí, tiene una razón, y la razón es porque no tiene a Cristo, el consuelo en su corazón. Sin esperanza, sin Dios y sin la confianza que genera creer en Dios, en sus promesas, porque un día Él prometió regresar. Las mejores palabras de consuelo vienen del cielo, amado hermano, no de la tierra. De eso fue testigo el gran Lázaro. Lázaro y el hombre rico, ambos sufrieron o experimentaron un gran cambio en su situación. Lázaro fue al cielo en medio de toda la angustia. Yo doy por sentado que ustedes saben esa parábola. En medio de toda esa angustia, a ser consolado en el cielo. El rico fue al infierno a ser atormentado.
Si usted reconoce que está sin Cristo hoy, si su ser obviamente en este mundo estará turbado por lo que pueda pasar. Todo va a perturbar su alma, sin ningún consuelo. Pero este mundo es tan pasajero que es un milisegundo para toda la eternidad. Entonces usted no solamente estará así en este mundo, sino que por toda la eternidad, como el rico estuvo en la parábola del Señor. La invitación es que simplemente crea en Cristo, en su obra en la cruz, y eso traerá vida, arrepentimiento y fe, vida y el mayor consuelo para su corazón. Para nosotros, mis hermanos, muchas veces centramos nuestra vida, ¿saben qué? Alrededor de lo que podemos percibir y podemos ver de las circunstancias que nos rodean. Y es seguro que eso carga nuestro corazón. A veces no podemos dormir por tantos problemas. Pero se nos ordenan, ¿sabe? Que en medio de esas circunstancias tengamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. A veces somos muy terrenales. Esto implica vivir pensando en la eternidad, sabiendo que lo que hoy vemos dejará de ser. O en palabras del último puritano Jonathan Edwards, en medio de su oración decía: Dios, sella la eternidad en mis ojos. Ningún palacio del rey es mejor jamás que las moradas celestiales. ¿Y por qué no es mejor? Como aprendemos ahorita, porque allí está Cristo, a donde hay plenitud de gozo. Por último, para finalizar, que el Señor nos ayude a cuestionar nuestras almas, cuestione su alma cada vez que llegue la aflicción, que indiscutiblemente eso va a pasar, un pensamiento que perturba, porque quiere perturbar la fidelidad en el Señor y el creer en Él, como lo hizo el salmista. Cuestione su alma. ¿Cómo lo hizo el salmista? Con estas inolvidables palabras, el cual expresaba diciendo: ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. ¿Por qué? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Vamos a orar. Padre, con amor tienes para con nosotros, Señor, que amor tan extraordinario, de verdad, señores. Oh, que Cristo haya muerto por nosotros, haya pasado los cielos, entrando a la presencia y nos diga: no se preocupen, que tengo lugar para ustedes. Padre, perdónanos por desconfiar en momentos de aflicción, en momentos que ciertamente debemos, que llegan a nuestra alma, y no es malo que lleguen, pero lo malo es que desconfiamos muchas veces, Señor, y creemos que ya tú no estás. Perdónanos porque tú estás siempre. Porque te abates, oh alma mía. No lo hagas, pues Dios está conmigo. Señor, perdónanos por eso y ayúdanos. Oh Señor, oramos por las personas a nuestro alrededor para que crean el Evangelio. Muchos serán los tormentos y las aflicciones sin Cristo. Señor, te damos gracias por habernos dado tu palabra. Glorifícate, oh Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Qué bueno es, amados hermanos, ser expuestos ante la verdad del Evangelio. Y así como lo decía la cita de este sermón, que no se turbe vuestro corazón, sino más bien que nuestra confianza esté puesta en el Señor, esté puesta en sus promesas, esté puesta en su fidelidad, esté puesta en que Él ha ido al cielo a preparar morada para nosotros. Que eso sea el consuelo para nuestras almas en medio de las tribulaciones, en medio de las circunstancias difíciles que
podamos recordar que vamos a estar junto con Él, que esto va a ser pasajero, que podamos arrepentirnos de nuestros pecados, que podamos obedecerle, que aún en medio de las circunstancias difíciles, Él sea nuestra fortaleza. Cantemos al Señor. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con Él. He aquí que en la presencia del Señor, por en medio de los hombres me salvó. Ellos son su pueblo y es su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay oscuridad. No existe más un enemigo, se vive en plena libertad. Santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor. De su justicia cubrimos siempre, mi pecado y corrupción. He aquí presencia del Señor, por en medio de los hombres Él salvó. Ellos son su pueblo, es su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. Llama y tanto mi dolor,
más llanto, allá no habrá más dolor. Y esa debe de ser la fortaleza de nuestra fe, en que en medio de las aflicciones, en que aun cuando se turbe nuestro corazón, podamos recordar estas promesas, que el Señor ha preparado morada para nosotros. Y allá no habrá más llanto, allá no habrá más tribulación, allá no habrá más pruebas ni dolor. Allá el pecado no habitará en nosotros. Y lo más glorioso de esto, así como le decía nuestro hermano Gilberto en la predicación, es que allá va a estar Cristo con nosotros. Esa sea nuestra fortaleza, amados hermanos, y que esta palabra permanezca en nuestros corazones. Les amamos mucho y esperemos que el Señor siga bendiciendo su vida. Amén.